Bueno, antes de comenzar con los contenidos específicamente sociales y políticos educativos, tenemos que ver un poco cómo fue ese clima de ver al radicalismo como inútil o impotente o que no servía para atender a los problemas que estaban acusando a la sociedad en ese momento. El radicalismo tuvo muchísimas oposiciones y la persona de Irigoyen en ese momento fue fuertemente atacada, ¿sí?, por sus características y forma de gobernar y el personalismo con el que llevaba adelante las medidas. Ustedes tienen un texto de Romero, de Luis Alberto Romero, en lo cual dice, bueno, ¿cuál era este clima y quiénes eran los que se opusieron básicamente al radicalismo y que apoyaron el golpe? Aunque luego muchos se retractaron y se pusieron en contra de quienes realizaron el golpe militar, pero para 1930 las voces críticas al radicalismo eran muchas y muy dispersas. Por ejemplo, un primer grupo que podemos reconocer como críticos al radicalismo eran los herederos políticos del régimen anterior, es decir, que podían ubicarse claramente como los herederos del antiguo Partido Autonomista Nacional, que podían reconocerse como los conservadores, quienes nunca estuvieron ni a favor ni quisieron, ¿sí?, a la democracia liberal y menos a los radicales. Dentro del radicalismo también había disidencias porque es necesario recordar que el radicalismo nace como un movimiento y como tal es junta, ¿sí?, reúne distintas posiciones contra un modelo mayor hegemónico, pero que esas posiciones que se aunan para una cuestión electoral, ¿sí?, esta Unión Cívica Radical, que también había sido ya una partición de la Unión Cívica Nacional y demás, también tiene disidencias al interior del propio radicalismo que van a estar en contra de Irigoyen y que van a ser factores de su derrocamiento. Otro grupo tiene que ver a los sectores de los propietarios, ¿no?, de los grandes propietarios que no coincidían o no estaban de acuerdo con algunas de las medidas que Irigoyen pretendió, aunque no pudo del todo, implementar, que tenían que ver con la cuestión de los granos, algunas reformas para el campo, algunas leyes para los obreros, algunas leyes para proteger a los más humildes, ¿no? Este sector de grandes propietarios estaba en contra de Irigoyen. La inmigración, ¿sí?, no estuvo también muy a favor de él en algunas cuestiones de la conflictividad social. La forma de prevenirla, tengan en cuenta también que Irigoyen terminó resolviendo conflictos sociales de una manera muy violenta y muy en contra de los obreros, como fue en la Patagonia en 1921, como fue en 1919 la Semana Trágica. Eso también había generado, ¿sí?, sectores que no estaban a favor de Irigoyen. Se lo consideraba demagogo o un mediocre gobernante, y estas críticas también se inspiraban teniendo en cuenta los modelos europeos de grandes líderes, de líderes fuertes, como eran en ese momento. Se destacaba la figura de Mussolini, entonces veían en Irigoyen un demócrata con más características de demagogo. Otro grupo tenía que ver con el ejército, porque lo acusaban a Irigoyen de generar mejoras y ascensos a los sectores dentro del ejército que lo favorecían a él, ¿sí? Y esto le causó también problemas. Y en estas voces críticas van a estar quienes luego formen parte del golpe militar, como Agustín Justo, ¿sí?, que en ese momento era director del Colegio Militar y que había sido en la presidencia anterior a Irigoyen, en la de Alvear, justamente ministro de guerra. O sea que tenía fuerte espacio político y estaba en contra de Irigoyen. También las fuerzas militares se preocupaban y no coincidían con Irigoyen porque la Primera Guerra Mundial, como el gran acontecimiento, conflicto internacional, había puesto en evidencia que un país como la Argentina de ninguna manera hubiera estado capacitado ni tenía los elementos necesarios para su defensa en caso de intervenir o tener que ver con el conflicto. Entre esas críticas se expresó el general Mosconi, quien antes de ser el director de YPF fue
tenía que ver con la aviación militar. Entonces, desde el sector militar tampoco tuvo apoyo Irigoyen. Otro tipo de crítica venían provenientes del campo del nuevo nacionalismo, que tenía ya rasgos de nacionalismo católico integrista. Presten atención a este concepto que lo vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué va a ser el catolicismo integrista? Porque va a ser un recrudecimiento de posiciones muy ortodoxas y muy fuertes, que había nacido y desarrollado, tenía su tronco, su principal raíz en el nacionalismo del centenario, aquel que vieron en la unidad anterior en 1910. Este integrismo católico acompañó el crecimiento, fortalecimiento y avance, ¿sí?, de la Iglesia Católica en la Argentina. Bueno, también estuvo de acuerdo en derrocar a Irigoyen. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es el integrismo católico? ¿No? Porque fue una posición muy fuerte, muy destacada, que define a la Iglesia en esta época, que pretendían que los católicos se ocuparan de combatir en el mundo de las ideas y los valores los males de este mundo moderno. Y presten atención, fíjense qué reaccionaria que es esta posición, que fue esta posición de la Iglesia, que todavía pervive, ¿no? Por supuesto, en algunos espacios. ¿Qué males veían? Veían mal al liberalismo, veían como otro mal del mundo la emancipación femenina, la literatura licenciosa, y tenían que instalar, a título ya de lucha militante, ¿no?, como acción constante, instaurar a Cristo en todas las cosas. Vamos a ver que esta se va a llamar una posición cristocéntrica, y que tenía que ver con algunas ideas de intelectuales europeos, como Charles Maurras en Francia, que fue un político y pensador francés, que creó la Acción Francesa. La Acción Francesa fue un movimiento francés reaccionario, monárquico y católico. Miren qué términos, ¿no? ¿Qué quiere decir un movimiento reaccionario? Que reacciona contra. ¿Contra qué reaccionaron este francés y este movimiento francés? Contra la Revolución Francesa, contra el liberalismo político y contra la individualidad y libertad individual, el avance, la modernización. ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? ¿Sí? Volver a formas de organizaciones sociales monárquicas, basadas en un orden social jerárquico, y reaccionaban y pretendían que sea la Iglesia quien fuera el ordenador de esas sociedades, una sociedad corporativa, no individuo, no ciudadano individual, sino corporaciones. Ese es el gran enfrentamiento, ¿sí?, ideológico de base que se va a dar en esta década, ¿no? Este integrismo católico, esta posición reaccionaria fuerte que tenía sus antecedentes en Europa, pero fuertes adeptos aquí en Argentina, ¿qué función pretendían? Bueno, consagrarse a renovar las ideas y consignas para ofrecer un pensamiento sistemático. Querían desarrollar esta posición ideológica fuerte, para lo cual difundieron estas ideas a través de cursos de cultura católica que ya se habían fundado en 1922, la revista Criterio, fundada en 1928, fue la revista de órgano oficial y expresión más clara del integrismo católico, y el aspecto saliente de esta concepción católica, justamente, que era que definía la identidad nacional en términos de una nación católica. Y esto va a ser muy, muy claro, porque en toda la presentación que van a pretender aspirar y a generar de la Argentina en esta década, era lo que ya les adelanté en la presentación, esta asimilación de la nacionalidad argentina a la identidad de nación católica. Otras voces de la oposición, ¿sí?, ya como último grupo, tenemos a la prensa, fundamental también en este periodo, porque la prensa ha cobrado una dimensión muy importante en la difusión y claramente se expresa como un actor político fundamental. Piensen que todavía no había televisión, entonces la lectura de los diarios era la mayor expresión, la mayor difusión
de estas ideas. El director, Natalio Botana, un intelectual de Argentina, respaldó a los socialistas independientes, un grupo separado del Partido Socialista que se había creado en 1904. Este señor no tenía relación con los nacionalistas ni con los católicos, pero formaba parte de un gran grupo que sí fue también oposición fuerte a Irigoyen, que fueron los antipersonalistas. Irigoyen tuvo un carácter muy personalista, así fue definido, en la conducción política en su gobierno, muy separado, poco consultivo. Esto le generó rechazos y resistencias al interior de su propio partido. Entre ellos estaba este diario, este director de diario y un grupo bastante grande de los antipersonalistas, anti-Irigoyen, ¿no? Antipersona de él. Porque lo acusaban a Irigoyen de estar dañando la democracia por su demagogia, salinidad, corrupción e incapacidad. Entonces fueron estos también quienes terminaron apoyando el golpe, porque decían que era lícito y deseable un levantamiento, escuchen los argumentos, donde civiles y militares concurrieran a la restauración de las auténticas instituciones republicanas. Esto es una tradición que lamentablemente va a quedar muy fuerte luego en nuestro país, que son sectores de la sociedad civil utilizando, apoyando o reclamando a los militares que pongan orden en cuestiones civiles. ¿Sí? Esto que vamos a ver ahora que se inauguró, lamentablemente, no va a ser nuevo ni único. Y vemos cómo desde sectores intelectuales, empresariales, económicos, se va a terminar esgrimiendo en un enfrentamiento de intereses de sectores, ¿sí?, la democracia, los derechos o una vida republicana verdadera. Bien. Entonces, con esto queda presente el gran amplio, el cuadro de oposición a Irigoyen, por qué se generó la caída de Irigoyen y el golpe del 30, quienes estuvieron en su contra, y fundamentalmente la crisis económica, que vamos a intentar comprender nosotros ahora, generó consecuencias en la economía y la sociedad argentina muy graves. Ahora continuamos.